Por supuesto, Andrea querida, tenemos invitado. Ay, invitado qué lujo, de lujo. qué lujo. Pero lo va a presentar Victoria Casabrán de esta manera, escucha. Sí, estoy muy feliz porque viene hoy a visitarnos un artista de teatro. Pero entre nosotros no es un artista de teatro, es uno de los referentes más importantes del teatro, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y mucho más que eso. Tiene una larga trayectoria. Los últimos trabajos que posiblemente viste pudo haber sido, por ejemplo, Hamlet, que estuvo mucho tiempo en el Teatro San Martín. También hizo El Cónsul en el Teatro Colón, porque es regisseur, es director, es actor, es docente, fundador de teatro, fue director de teatros, de festivales, de todo. No sé cómo vamos a hacer para resumir todo esto en pocas líneas, es muy difícil. Pero él tiene gran poder de síntesis porque es buen tuitero y está con nosotros. Está con nosotros el señor Rubén Schumacher. ¡Qué placer! ¡Qué honor! ¿Qué tal? Rubén, ¿Cómo le va? Rubén, querido. gracias. Querido, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Un Muy placer, bien. gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias Sabemos por que el invitarme. tiempo- Mira vos, tuitero el señor, o sea que tiene un Muy gran poder de tuitero. síntesis. Sí, aprendí a los 140 caracteres Justo ahí. casi oriental. ¿Y cuándo fue que empezaste con el Twitter? Sobre todo cuando empecé a darme cuenta que tenía que expresar algo del orden de lo político y que no encontraba cómo hacerlo, y Twitter es una plataforma para Sí. pelearse políticamente, básicamente, Claro. y para hacer reclamos a las empresas. Es verdad. Lo muy recomiendo bien, especialmente sí. porque siempre logro algo. Siempre se Totalmente. logra. Sí. Y aparte por eso hay que condensar una idea, todo en Sí, esos 140 sí, caracteres, exactamente. y tiene que ser contundente. Y si no armas un hilo, viste que tenés que armar el hilo. En general trato de no armarlo, porque a mí también me cuesta inclusive leer el hilo, entonces trato de que, que se lo te que tengo que concentre poner, ahí. lo pongo ahí. Sí. Ahora, nunca me hubiera imaginado que ibas a ir al Twitter. ¿No? No sé por qué. No Pero sé, bueno, está a mí bien. me gusta la cuestión literaria, quiero decir, Claro. Claro. el problema del desafío. Cuando, por ejemplo, me cansé de Facebook, tengo todo, pero me cansé de Facebook. Facebook lo tengo como archivo de mis trabajos. Trato de no poner nada personal. En general trato de que no haya cosas muy personales. Claro. Por ahí en Instagram tengo Ahí alguna va. cosa, pongo así unas cosas más personales. TikTok también tenés, porque decís que tenés de todo. Hace poquito. ¿En serio? No, pero no tengo yo, no lo produzco. Quiero decir, Ok. lo tengo para tratar de entender qué es TikTok. O sea, trato de. O sea, tenés la aplicación La y vas tengo, entrando, miro, digo, mirás. esto es peligrosísimo. Claro. Digamos, pues, si sigo por acá, dejo de hacer teatro, o sea, Claro. dejo de tener una vida, pero me interesaba para ver qué era, porque de verdad alguien me dijo, que fue la persona que la primera te la regalan y después la segunda Sí, te la sí, venden, tal cual. me dijo, entras a TikTok y no salís más. Y dije, me gustó. ¿Hiciste el desafío? Hice el desafío y dije, Yo entré y salí, Claro. ¿eh? No. Lo tuve, ya no lo tengo No, más. es no. como- Yo estoy pensando en Pasan desinstalarlo. muchísimas cosas ahí en Sí. TikTok. Muchas cosas muy extrañas, algunas rarezas y sí, y pasan cosas. Alguien me decía que era como que, bueno, el mundo de la ficción pasa todo por ahí. Y como a mí los problemas de la ficción me interesan. Ahora, es toda una discusión para dar, pero a mí me interesan siempre problemas de la sociedad. Claro. Y TikTok, digamos, si uno ve candidatos que ponen aparecen en TikTok, ya no aparecen en los sus diarios. redes. No, ahora. Qué raro, No. ¿no? Diga que a sus plataformas las ponen en TikTok, digo, bueno, eso lo tengo que ver Claro. porque me Los interesa. periodistas ya no podemos hacer conferencias de prensa. Porque los políticos hablan Claro. por Twitter. Claro. Entonces es como que... O por TikTok, como dije. O por TikTok. Venga, Es vamos a increíble. sentarnos. Muchas gracias. Por favor, le cedemos la cabecera, Upa. como corresponde. Sí, como A corresponde. la señora ya nos está esperando bien. Él me va a qué ayudar honor, porque Acá, yo muy bien. tengo problemitas, viste, para acercarme. Perfecto. Hasta me tuvimos siento alto. una pequeña charlita antes de empezar, porque alguien preguntó, pero ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Es Schumacher? ¿Es Schumacher? ¿Qué quilombo, Qué no? lío, ¿no? Digo, ya desde niño, imagino, porque Sí. deletreando siempre. Sí, me la pasé. Sí, es lo que más he hecho en la vida. Es explicar cómo me llamo. Sí, es tremendo. ¿Pasa en todos los países o solamente te pasa acá? No, pasa acá en Argentina o los países. Ni te quiero contar en España, por ejemplo. Mi apellido, si correctamente pronunciado, es Schumacher. Así, Schumacher. es drújulo. Ah, Schumacher. Schumacher. Sí, es así. Ah. Ahora, Claro, pero es no más, tu cara, el dijo, del no, eso sí. corredor, que Claro, se escribe de otra manera, exacto. es Schumacher, tampoco es Schumacher. Es Schumacher, Schumacher. porque son esdrújulos. El mío tiene ese Z, que es polaco, porque mi apellido no es alemán, sino polaco. Yo tengo más nacionalidad polaca por mi padre, Claro. etcétera, etcétera.
Entonces, a ver, tengo varias anécdotas respecto de esto. Una es estando en España durante la filmación de una película que hacía Imanol Arias, que había ido a ver antes de hacer Calígula con él. El maquillador, que era andaluz, trataba de decir mi apellido y terminó diciendo Surmaque. Porque Schumacher para un andaluz es imposible de pronunciar. Pero parece que hasta como Momoro. Surmaque. No, entonces Surmaque. la frase completa dice, hay que ser muy estricto, Surmaque. Y quedó para siempre. Mirá. Hay que ser muy estricto, Surmaque. Y ese es un dicho que con los amigos que quedó. conocen la anécdota que quedó. Cuando voy a hacer un espectáculo, dice, hay que ser muy estricto, Surmaque. Casi como una cosa medio de gitano, ¿no? Sí, sí. Y hubo O sea otra... que en versión gitana soy Surmaque. Y en versión policial. En versión policial una vez que me detuvieron en la época de la dictadura de Onganía, que por cantar en un coro en la calle. Por cantar en un coro, Coro, en la calle, no, un coro cantando música coral. Cuando hacían el recuento de los detenidos y llegaban a mí, no había forma de que lo pronunciaran, terminó siendo Chumachaca. Machaca, te dijeron. Chumachaca, Pero sí. parece el Lucachaca de los Sí, neozelandeses. claro, porque el señor no podía leer. O Chewbacca, le hubiera dicho. Ahora, los apellidos difíciles tienen una gran ventaja en la escolaridad. Los profesores, No lo llaman, te llaman. cobardes, muchos de ellos, No se no se animan. animaban a decirlo. Entonces yo sabía cuándo me iban a llamar. Entonces yo sabía que cuando ya habían llamado a todos, a los Pérez, a los González, Para a dar los lección. Martínez, para dar lección, para irse al frente, entonces sabía que me iban a llamar. Entonces yo estudiaba para el momento que decía, ahora me toca. Entonces en estos 3 o 4 días me iban a Claro. llamar. Ah, bueno, Y era un efectivamente era así. beneficio. Hay O sea, yo beneficios. estudiaba 2 semanas, mucho, porque esas 2 semanas sabía que todos los profesores me iban a llamar a dar lección, porque se iban a animar A decir tu apellido. algo. Y generalmente cuando se escuchaba un ruido era yo. Qué genial, No, sí, sí, muy, sí, muy sí, genial. ¿Y en Twitter cómo hiciste? ¿Qué te pusiste? No, Ru Schumacher. Ah. O sea, Ru Schumacher, pero yo ya ni mismo me No, pierdo. ya no sabes cómo se ya- pronuncia. No, que si digo Schumacher, la gente dice, ¿qué? No escucha. En cambio, si digo Schumacher, lo asocia. Muchas veces le digo, como el corredor, más Claro, o menos. Más o para menos que- parecido. Claro, sí, ¿para qué? Para que tengan una referencia. Porque tienen la referencia sonora del corredor, pero se pierden con las letras. Yo tengo un apellido de 11 letras con 3 vocales. Es como Ay, demasiado. como muy difícil. Pero hay peores, digo. Pero ¿pensaste en cambiártelo en algún momento? No, ¿Viste que yo en no- algún momento se cambia el No. el Sí, apellido? no. Digamos, en mi historia familiar hay, digamos, mi hermana falleció lamentablemente, pero ella fue actriz, fue conductora de un programa de televisión hace mucho tiempo. Este es Mi Mundo, se llamaba ese programa, con Horacio Peña, Julieta Magaña, hace otrora, ¿no? Antes del golpe del 76. Y ella en ese momento había hecho un intento de cambiarse de nombre y quedaba muy feo lo que se veía. Ah, Y yo, que en ese momento estaba como definiendo mi trabajo profesional, ya había hecho teatro, porque yo hago teatro desde muy pequeño, me di cuenta que no, que dije, si está así Pelinkowski, ¿por qué no voy a ver un Schumacher? Perdón que golpeé. ¿por qué? no te preocupes, no va a pasar lo de casero. Me quedé pensando en lo de las vocales. Mi apellido tiene 5 vocales. Pero menos, sí. está bien. Y me dicen cualquier cosa también. Una- ¿Tendrá que ver una con por- eso? una- Porque no es tan complicado. No lo veo. yo No, lo lo que veo complicado. pasa, tiene 5 vocales, y 5 vocales es una cosa terriblemente difícil. Mirá vos, porque nunca me dicen. O sea, ¿Cómo? los médicos, Vos cada vez que voy al sabés que- Tiene médico. muchas sílabas el Ya tuyo. sé que soy yo y lo corrí. Antes corregía, ahora ya no corrijo No, nada. ya está, sí, decime como quiera. quieras. En la Argentina decir un apellido de 5 vocales, de 5 sílabas es complicado. Por eso hay que llamarse Pérez, González, decir, Claro, corto, más Gutiérrez. sencillo. Corto, ¿no? Me lo han querido. No, Gómez. Mejor campo. Todos Va a decimos ser lo que campo. hicieron No. los hermanos Mauro Zeta, Darío Zeta, se dejaron solo Ah, la sí, primera porque y la Yo soy el inicial. único que se logra resignaron. que logro saber cómo se escribe. Stan Schreiber. Porque además entiendo lo que quiere decir. Ah. Entonces, ¿Qué quiere decir? escritor, Stein es piedra, Schreiber es escritor. Lo que pasa es que no tiene I, tiene I's, no tiene J's, porque la I en polaco, la J, perdón, en polaco es I. Entonces, Stein es uno de la cofradía de los SZ. Tenemos una cofradía de SZ. ¡Apa! Miralos vos, las ojo, chicas Sperling, la escritora Cecilia Sperling.
sus hermanas, los Schreiber. Superbuller. No, eso no es TCZ. No, Mezclaste. No, porque no importa, mezclaban todo, mezclaban todo. pero hay una cofradía somos los que tenemos SZ, una cofradía secreta que podemos hacer mucho mal al mundo. Mucho mal al mundo. Se mucho mal al reúnen, mundo. hacen cosas. Pero no lo vamos a hacer. No, te lo pido, por No, favor. por todo el daño que nos han hecho diciéndonos cualquier Ah, cosa. bueno, claro. Es una venganza justa. Exactamente. Es la revolución de los... dijiste que empezaste muy chiquito. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? Yo, a ver, creo que la primera obra que hice tenía 8 o 9 años en el Teatro Judío. La primera obra que hice fue en el Teatro IFT, con una obra que era del colegio donde yo iba. Yo iba a doble escolaridad. A la mañana iba al colegio del Estado y en la tarde iba a un colegio judío que aprendíamos yiddish, no hebreo. De ahí hicimos una obra de teatro donde yo hacía... Lástima que no hay imágenes. No hay registro. No hay registro, nada. Hacía de el nieto de una paloma, de una pájara, no era una paloma, de una pájara que había sido la pájara que había estado con Sarmiento. Ah. Y ella nos contaba la historia de Sarmiento, todo en yiddish. Wow. Y yo me veo en el escenario con un trajecito de pajarito muy bonito. Hay que hacerlo con actores, hay que recrear. Sí, muy fuerte. Y bueno, y ese fue creo que uno de los primeros trabajos, creo que tendría 8 o 9 años. Y después sí. ¿Qué sentiste ahí en ese primer trabajo? No, a mí me parecía un lugar muy natural. A pesar de que mi familia, digamos, yo vengo de una familia, mi padre era obrero, después tuvo una pequeña empresa, después Claro. quebró No en la había época de artistas, Frondizi y digamos. volvió. No. Pero había como un espíritu Ah. muy liberal en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que el arte estaba presente. Mi padre, cuando tenía un poco de guita, iba y compraba discos y libros. Claro. Esta cuestión de familia de judíos comunistas donde el teatro era muy importante y nos llevaban todo el tiempo, digamos. A mí me llevaron al teatro desde muy pequeño, a mis hermanas también. De hecho, mi hermana Perla, que es la del medio, empezó a hacer teatro también muy joven. Estábamos en instituciones como el IFT, que tenían la actividad muy puesta. Y un poco también nos tiraban ahí para que nos jodiéramos en casa, ¿no? Entonces, Pero lindo lugar para tirar. claro, sí, claro, la no cualquier verdad, un lado. afortunado. No en cualquier lado, Entonces, claro. yo hice a los 6 años, estudié música con una gran referente de la iniciación musical en la Argentina, que es Judith Koski, que ha escrito muchos libros sobre iniciación musical, flauta dulce. O sea, una de las introductoras de la flauta dulce en la Argentina es ella. Y ella fue mi profesora teniendo yo 6 años y ella 19, 18 años. Y yo ahí tengo unos recuerdos increíbles. Un día hizo aparecer a Bach en la clase. Entonces a los 6 años yo vi a Bach que entraba, que era una chica de 15 años con una peluca de Bach. Esas cosas son para mí inolvidables. Todo eso en el Teatro IFT. Entonces, ahí tuve clases a los 12 años con Marta Gam, que fue una gran actriz judeo-argentina, pero digamos, de origen judío, que trabajó mucho en el IFT. Tiene varias películas con Torre Nilsson. Y luego, a los 15 años, volví a hacer un curso. Y después me metí a trabajar, es esto, digamos, fui asistente de dirección, fui siempre muy curioso. Yo no tuve una formación actoral como la gente de mi generación, no fui a estudiar ni con Gandolfo, ni con Aldeso, ni con Fernández, que es lo que le pasó a mi generación. Sino que empecé a trabajar, bailé, me dedicaba, yo de chico quería ser o cocinero Mira. o bailarín, pero del Kirov quería ser bailarín. ¿No? Porque de chico me llevaban a ver el Lago de los Cines, al Cine Cosmos, así, vi todas las versiones del Lago de los Cines que se puedan imaginar. Wow. Lindo. Sí, entonces con mi hermana, con una de mis Claro, hermanas mucho bailaba. estímulo. Tus padres, mucho estímulo. Claro, o sea, eran unos padres que tenían muchos problemas, ¿no? Debo reconocer que eran padres maravillosos, pero tenían muchos problemas. Pero yo soy el hijo menor, además, pero en ese laissez-faire había algo muy estimulante. Claro. Y eso para mí fue muy constitutivo, a mí me sirvió para aprender un montón de cosas por mi cuenta. Bueno, claro, como autodidacta, sí, Y- claramente, ¿no? De hecho, yo no terminé el secundario en tiempo y forma y lo terminé mucho tiempo después. Ah, ¿y por qué decidiste terminarlo? Porque no podía con mi vida a los 40, o sea, yo lo dejé a los 16 años. Sí. Y está bien escrito mi apellido, qué lindo. Ay, está se bien. agradece. Ahora le vamos a sacar Se una agradece, se Primera agradece, vez que en se los medios de agradece. comunicación Sí, les... exactamente. No, yo trabajo en una película
después les voy a decir cuál, en la que está mal escrito mi apellido, en los títulos. Ah, Sí. sacale una Me foto, falta una U. Héctor. ¿Qué estaba? El tema del secundario. El tema del secundario, digamos, yo, para mí era muy pesada la escuela porque yo había aprendido a leer a los 3 años porque con 2 hermanas mayores, Claro, estabas todo el tiempo. yo cuando entré a la escuela, yo ya sabía, no me dejaron entrar en primero superior, que era en esa época, lo que ahora sería segundo grado, yo ya sabía leer, entonces me pasé volándome prácticamente todo el tiempo. primer grado. Aguanté lo que pude, hasta un momento. Yo ya había fundado un cineclub a los 13 años, que se llamaba Yunco, por la película de Lautaro Murúa. La primera película que vimos era Crónica de un niño solo, que todavía no se había estrenado. O sea, ¿Eras muy proactivo, eras rebelde? era bastante hinchapelotas. Pero era como todo Sí, el tenías tiempo. mucho empuje, haciendo tenía cosas. sí, claro. Pero bueno, en el colegio me echaron, en el normal, fui el normal Acosta, me echaron por militar políticamente, por estar Claro. haciendo quilombo, por ¿Y promover. pudiste terminarlo rebeldía. a los 40? Entonces, lo dejé. Y a partir de ahí dije, bueno, no importa. Ya está. Ya está. Pero cada marzo y cada diciembre, por mi cabeza pasaba que tenía que dar los exámenes. Que tenía que terminarlo. Hice un montón de laburo, me fui a vivir a Europa, estaba viviendo en Alemania y me acuerdo que estaba en Alemania y decía, tengo que dar los exámenes. Y dije, no puede ser que yo todavía siga pensando esto. Claro, Y un día lo que perseguía era algo lo hablé que- en análisis y mi analista con gran tino le digo, ¿qué hago con esto? Me dijo, o las cosas se dejan de lado o se hacen. Fue reveladora esa palabra porque entonces lo que hice fue anotarme en un instituto para las científicas y di todas las humanitarias por mi cuenta con unas Claro. notas extraordinarias. Además, ¿no? Y era el orgullo. Libres, o sea, era todo libre, claro, libre. claro. Y a los 48 años. Y Ah. el último examen que di fue física, que era el último que me quedó, y a los 2 días empezaba los ensayos de Galileo Galilei, lo cual era extraordinario, Guau. era como una No, historia claro. maravillosa. No, claro. Sí, Era sí. la forma de cerrar Claro, el Sí. ciclo. o sea, y yo había, arrancar otro. además, muy gracioso porque cuando terminé, fui a despedirme de la regente del colegio, del Nacional 17, ahí en la calle Rivadavia, cerca de José María Moreno. Sí. Entonces la señora, pensando yo era un señor mayor que estaba terminando el colegio, yo no le podía decir que era profesor universitario, que daba clases en maestría, que dirigía el Centro Cultural de la universidad. No podía porque iba a ser incomprensible. Entonces me dijo, Claro, ¿qué va a claro. hacer ahora que terminó el secundario? Y yo dije, bueno, voy a ver si hago abogacía, que es como una carrera que generalmente la gente que termina tarde... Médico. No, médico No, no, porque médico no no. Tiene que ser esas Es carreras, verdad. esas carreras que son más de teóricas, leer, sí. claro. Ahí está. Claro. Médico no. Pero entonces se quedó muy contenta. Porque no le podía decir la verdad. ¿Cómo decirle que yo era Y ahí director? y ahí dejaste de soñar con... No, con al día de hoy sigo pensando qué carrera universitaria voy a hacer. Ah, Sí, mira. Mirá qué bueno. sí. Sigo mirando a ver qué carrera puedo hacer, etcétera. Es que sos un intelectual. Lo que pasa es que hiciste un camino diferente al Exacto, tradicional. Exacto, eso es lo que creo que sucedió, digamos. Yo no fui por lo, digamos, yo soy una academia, o sea, en un momento en la academia yo daba clases que yo no podía tomar. Claro. Claro. O sea, yo daba clases Por no en tener el terciarios título de... que si yo hubiera querido anotarme para tomarla no hubiera podido. Entonces todo el tiempo me pasó eso. Cuando terminé el secundario fue con... Además me acuerdo que lo llamé a mi papá inmediatamente por teléfono, no había celular. Digo, papá, terminé el secundario. Y mi viejo, que supuestamente era el que me había pedido, no me había dicho, ¿y para qué? Si ya tenés... Claro, sí, ya. Si ya tenés título y... Vamos a dormir tranquilo, Viviste papá. afuera, claro. Y de Pero además verdad, en los lugares que vos... dejé de soñar con terminar. Claro. Ahora, digamos que nunca te pidieron el título. No, sí, digamos, lo que pasa es que yo tenía, para trabajar en la educación formal, académica, yo por suerte había pasado algo en mi vida, que fue, yo soy egresado del Teatro Colón. En el momento en que entré en la carrera de Regí, año 73, ahí entré, se podía entrar con un tercer año del secundario. Porque todavía había... Porque muchos entran muy jóvenes a... Claro, a por esas el tema carreras de que Colón. como se podía entrar para cierto tipo de cosas, ahora no, ahora a partir de un momento es el secundario completo. Pero en el momento que yo entré era... Entonces,
terminé teniendo un título que me permitía como supletorio, que funciona, hay unas categorías que hay para la docencia, poder justificar con ese título la posibilidad de tener una cátedra. Por eso yo tenía cátedras en las instituciones. Ahora soy bachiller. Ahora está todo legal. Claro, Porque ahora ahora vengan y está pidan con la- la propaganda pero esa en del general bachiller con tengo problemas porque no tengo título de grado. Sí, claro. Hay Entonces- formalidades y cuestiones burocráticas Sí, que sí te claro. piden esas cosas. Pero bueno, pero igual, a ver, más allá de un montón de cosas que pasaron en la vida, ahora a esta altura del partido puedo decir que me la pasé muy bien, digamos, porque Sí. siempre pude estar haciendo prácticamente lo que quise. Bueno, yo veo ahí leyendo algunas cosas que conociste a Rafaela Carrá. No solamente eso, sino que trabajaste con ella. Ah, pero absolutamente, filmé con Rafaela Carrá. Bueno, la película donde está mal el título Esa de 1980. es del 80, sí, que el que quiera verla puede verla en YouTube, perfecto. Mirá. Ahí está, ahí está, qué Ahí está. bárbaro. Sí, ¿Cómo para- estamos atentos? Todavía no ha aparecido el señor. No, está, sí, el flaquito bajito, soy yo. Ahí está. Estamos muy honrados de que usted nos haya concedido este coloquio Soy el único vivo de esa escena. privado. Quiero decir. Quiero decir, claro. Siempre hacen así. Sabemos que es una persona muy Mirá qué ocupada. flaquito Por que eso era. no le entretendremos. Impecable. Y sucede que el asunto es un tanto... Creo el plano que viene Sí, ahora. sí. Fíjense mejor. Detesto las adivinanzas. Muy bien. ¿Me permite? Ahí está. Qué lindo. Clásico chiste de los tres chiflados, Claro, estuvo muy bien. todo el tiempo. Sigue Todo- funcionando. Claro, sigue funcionando. ¿Usaste mucho tiempo el ¿Estás bigote o no? así? No, para la película. Para la película sí, nada sí, más. Sí. ¿Para hacer qué? Para no ver ¿Y a qué onda al trabajar con ella? ¿Qué buena onda? ¿Esto fue acá? ¿Esto se filmó? Esto se filmó acá, en Acá el en año Buenos Aires. 80, sí, sí. Ah, en la época que él estuvo, que ella Sí, estuvo. claro. Claro, Claro. es la película Con Jorge Martínez. con Jorge Claro. Martínez, claro, exactamente, que tienen un ¿Cuál es su romance. Sí, que en realidad tiene, digamos, si mira la respuesta. película es Mi respuesta es impresionante esta. porque nosotros la perseguimos a ella, estamos en algunas escenas con anteojos negros y la perseguimos en un Ford Falcon. Ah. Y ¿Y nadie también se dio tienen cuenta. una pelea? ¿No tienen una pelea en un barco? Sí, pero ahí También. no estamos nosotros, está Ah. ella con no sé con quién se pelea ahí. Ah. No, con unos forajidos. Ah. Pero lo cierto es que nosotros somos 3 emisarios de Irma Córdoba, que es una reina, que estamos tratando de que ella no se quede con Jorge Martínez, que es el príncipe. Claro. Muy linda la historia. No, bueno, che. Bueno, también no, dice- pero acá fue trabajo, a mí che. me sirvió ¿Pero esta quién te quita lo película. bailado? ¿Trabajaste con Rafaela Carrá? Claro, Escuchame. claro. Me sirvió esta película para financiar los ensayos de Boda Blanca, que fue una obra Bueno, muy claro. importante que hicimos con Laura Yusen, Alicia Zanca en aquel momento, Marrale, que fue una obra que duró 3 años y fue un gran éxito de teatro. Y lo que me pagaron esta película me sirvió para Mira qué vivir. bien se ganaba en el cine. Se ganaba muy bien, muy Claro, bien. Sí. claro. No, Es para que- mí, yo estoy feliz de haber tenido esta experiencia. Y sobre Pero todo, por supuesto. cuando el año pasado, cuando falleció Rafaela, a mí me pareció como, bueno, un gran recuerdo, ¿no? De eso, ¿no? Es que recién decías lo de hacer una película para financiar una obra. Leí en entrevistas donde vos hablas de que, o sea, se puede hacer, está como el prejuicio que se puede hacer teatro con 2 pesos. Digo, se puede hacer, pero en realidad para hacer buen teatro está buenísimo poder contar con un presupuesto, hacer lo que uno desea, no lo que uno puede, ¿no? Es bien interesante el tema, porque ahí se pone... Mira, vamos por partes, digamos. Siempre es bueno tener plata. Vamos a partir de ahí. Uno resuelve a veces sin plata ciertas cosas. Lo difícil es lograr una buena impronta artística sin plata. Y tampoco tener mucha plata quiere claro, decir uno. que eso Que sea lo bueno. resuelve. Ahora, siempre es mejor tener plata porque uno come mejor, está mejor, no tiene frío, etcétera, etcétera. Digo, y además para el espectáculo es mejor poder comprar una mejor tela que una tela de morondanga. Ahora, si no tenés esa plata, podés utilizar la otra, pero es que es más complejo todo. Entonces, yo he hecho espectáculos con 2 mangos con 50 a espectáculos en el Teatro Colón que han salido fortunas. La caridad siempre dependió del criterio. Yo creo que está bueno que tengamos mejores medios para poder hacer las cosas.
No me parece correcto decir, no importa la plata, yo soy un artista, me arreglo con cualquier cosa. No, porque eso es legalizar las injusticias. Digo, yo ahí me pongo, no gremialista, pero digo, creo que corresponde, como pasa con muchas comunidades artísticas del mundo, en que que estén los medios para poder realizar las cosas para que uno pueda realizarlas y después, bueno, en función de eso, ver qué es lo que sale. Lo que pasa es que hay muchos productores que te dicen, bueno, mira, tenemos este presupuesto, hasta acá llegamos. Ese es el tema también. Sí. Y no hay manera como de negociar muchas veces. Sí, insisto, todo depende. Hay cosas que se pueden hacer con eso, con esa idea de hasta acá tenemos y de hecho yo en general en mis puestas soy bastante económico. Trato de que las cosas sean lo menos, costosas, tratar de ir a lo esencial, digamos. Ahora, hay cosas que no se pueden hacer si no tenés la plata. No, claro. No se pueden hacer, entonces mejor no las hagas, no trates de hacerla más. Para eso no la hagas. Para eso mejor no hacer, esperá el momento que tengas plata. Uno de tus últimos trabajos fue en el Teatro Colón. ¿Cómo fue ser alumno del Colón, egresado de ahí, después volver como regisseur, ¿no? Después volver a trabajar? A mí el Colón es un lugar muy fascinante. Para mí, bueno, porque además mi primer recuerdo, a ver, es fuerte lo del Colón. Mi primer recuerdo artístico es en el Teatro Colón. ¿Mirando o...? Mirando, sí. En el año 54, en un palco, tenía 3 años, mi papá iba con mi mamá y mis hermanas, en el palco, y sé cuál qué palco es un palco bajo, estuve de nuevo en ese palco, mirando Giselle con Alicia Alonso. Lo loco es que no me acuerdo de Alicia Alonso, no me acuerdo nada, me acuerdo solo de 4 bailarines que andan con unos candiles al comienzo del segundo acto. Es lo único que me acuerdo. Pero es el primer recuerdo que tengo y está ahí adentro. Entonces, es muy importante. Ahí está el cónsul. Cuando entré al Colón, para mí era estar en el lugar donde, digamos, de todas formas yo había estado en el Teatro Infi, yo me crié dentro de los teatros. Claro. Hay algo raro que Tanto que no te me criaste que cuenta. estuviste en tu propio teatro. Claro, hasta tuve mi teatro que fue el Kafka. Que tuve la exactamente. suerte de conocer, digamos, como alumno. Exactamente. Buscando la verdad. ¿Se acuerda que llegué un día? Cierto, me dijo, buscaba la verdad, pobre santo. Te equivocaste, me dice. Te equivocaste de lugar. Qué feo cuando llegar, pero te Aparte, interpelan no sé los por qué docentes se que te me dicen. salió. No sé, iba a verlo a Schumacher, yo había terminado con los prepos, era justo, no sabía qué hacer, me había tomado como un año sabático, digo, no, yo quiero seguir actuando, pero me necesito formar, necesito como herramientas, ¿cierto? Como que de tantos años de trabajo de grupo, digo, Rubén Schumacher, bueno, voy, tengo una entrevista con el señor, y digo, vengo a buscar la verdad. Todo Y mira, me dice, solemne. todo solemne, pero no sé por qué me Qué salió. mercado, No sé por qué porque me estaba salió. dramático, así en Sí, crisis. claro, como diciéndole, no quiero, no sé, dejar la comicidad. No entiendo qué quería decir. Y me te equivocaste de lugar, me dice. Acá hacemos ficción, querido. Claro. La verdad, bien, la verdad que que la por pasamos buena tan verdad, ¿no? bien. Claro. Y bueno, fue tan importante para mí que decidí seguir con la profesión, Claro, porque también estaba la claro. posibilidad de volver al profesor de geografía que soy, Claro. título universitario. Muy pero bien, bueno, no. en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Tandil, que es poca cosa. Pero no, fue, y digo, ese espacio, te veía con el amor con el que trabajabas, digo, te gusta tanto el teatro, como decías hoy, mis padres preferían dejarme en un teatro, que vos también te constituiste en ese lugar maravilloso. Sí, que fue el Kafka. Sí, bueno, nada, fueron no me acuerdo cuántos años, como 16 años de estar dirigiendo un teatro, que en realidad surgió porque tenía que hacer un espectáculo que era muy complicado, que estaba 2 escenarios y bueno, terminé llegando a un lugar y ese lugar estaba alquilado, me asocié y de pronto terminé comprándolo. Claro. Y después vendiéndolo. Como todo en la vida. Argentina, bueno. Argentina, Pasaron cosas. claro, pasaron Claro. cosas, exactamente. Sí, pasaron Pero muchas sí, digamos, mi amigo Lautaro Vilo, que conocés porque hizo su... Coterráneo, además. Coterráneo. No, él es neuquino. Exacto. Era porteño, criado en Neuquén, Exacto. pero educado en En Tandil y habla Ah. de Tandil como si fuese en el Vicente. Exactamente. Que es el autor de Escandinavia y el autor de las versiones de Shakespeare que hemos hecho, Hamlet, Exacto. Enrique IV, Rey Lear, etc. Dice que yo soy la única persona a la que le gusta el teatro en este país. Me parece una exageración, creo que hay algunas otras más personas. Alguna puede haber. Pero porque hay algo que es cierto. A mí me pasa que por ahí cuando no estoy haciendo nada, me deprimo.
me imprimo. Y cuando algo, no sé, estoy dando una clase, ya está, ya me puse bien, ya está. Pero ahí era un lugar donde vos dabas clase, digamos, hacías puestas propias, también alumnos y gente que iba egresando y que iba trabajando, tenían la posibilidad, un lugar de experimentación muy fuerte, Sí. con un sentido de las obras que había, digamos, era un placer ir al Kafka. Yo por momentos extraño ahora tener un lugar propio, pero también, no digo que me alegre, digo No, qué es muy suerte, complicado y difícil. qué suerte que no, Mucho durante trabajo. la pandemia no tuve un teatro. ¿Y qué pasó porque- durante la pandemia? ¿Qué te pasó a vos? No, ¿Te agarró en España o te agarró acá? No, la pandemia, a mí me pasó una cosa muy particular durante la pandemia, me refugié en La Plata, que es donde mi pareja actual, entonces ahí compartimos la convivencia, lo cual fue bárbaro, porque nos probó en la convivencia, cual estuvo Claro. bárbaro, y nos dimos cuenta que podíamos seguir Vamos. adelante. Vamos Prueba todavía. superada. Vamos todavía. Porque prueba, sí, 8 meses. Prueba superada, de los claro. cuales 4 yo no salí de la casa, ¿no? Digamos. Y me pasó que trabajé mucho durante la pandemia, mucho dando clases, porque el primer año Claro. hubo mucha gente que se abocó a tratar de hacer algo a través de las clases. Y tuve muchos alumnos, tuve más clases que nunca en mucho tiempo. Zoom. Zoom. Además yo tomaba clases, mis clases, yo siempre tomo clases de algo. ¿Ahora de qué estás Siempre, tomando? ahora italiano. Mira vos. Sí. Siempre me gusta mucho estudiar idiomas. Me gustan los idiomas, me gusta leer los idiomas originales, etc. Estuve estudiando ruso y en ese momento estaba con inglés, ruso y italiano. Además de un curso sobre Benjamin y Hannah Arendt. Entonces, era dar clase de lunes, martes, miércoles, o sea, todo el tiempo estaba dando clases. Claro, estabas en actividad. Estaba en actividad plena y prácticamente dando más clases que nunca. Ya en el 2021 ahí fue cuando ya medio se aflojó. Se aflojó, se empezó a abrir un Claro, poco. y ahí... ¿Y ahí estrenaron en España no? No, ahí fue cuando me llamó Imanol Arias para que fuera a España. Lo tiene así a como, viste, dirigir. como la nada. ¿No? Te dice, me Me llamo llamo para que Imanol. vaya a Me llamo España. Imanol. Y a viajar después de lo que había pasado, digo, qué lindo llamado, ¿no? Fue muy raro porque pasé prácticamente estar encerrado en un cuarto a estar en el aeropuerto de Madrid con 300 millones de personas en pleno Claro, era verano. Y como- no entendía raro. nada. No entendía nada. Pero bueno, nada, me fui a... La obra actualmente está de gira. La obra sigue, sí, se estrenó el año pasado en octubre. Ahí están, saludo. Y Ay. luego va a seguir hasta mediados del año que viene. Toda España. Yo lamento muchísimo no vamos a poder hacer la gira porque sería, bueno... Bueno, porque están en el verano, ir sobre por todo. ir por los caminos de Ay, qué España. Claro, ¿no? y la Qué comida. Ahora están en Barcelona. ¿Y la Ay, comida? hermoso Barcelona. No, tanto? la no. comida fue tremendo. Ah. Estuve 2 meses y medio allí y volví con muchos kilos de más. Y es inevitable. Es Claro. ¿Qué era, qué era lo que- a irresistible. lo que más le dabas? A todo. No discriminaba. Cervecita, jamón crudo. Todo, porque Todo, a mí tortilla, me gusta todo. mucho comer, me gusta mucho cocinar, me gusta mucho... Claro. Ah, claro, que dijiste que la otra opción era cocinero. Cocinero, claro. Entonces no me desarrollé en eso, pero ¿Y no, sí, no miro pensaste en algún recetas, en algún sí. momento tener algo mixto, digamos, teatral, gastronómico? No. Mucho, trato- mucho laburo. No, porque ¿Y es cotidianamente unidad. cocinás? Sí. Ah, mira. Sí. Mira lo Porque de Rubén. tengo Sí. que decir que a los bares de los teatros de la Ciudad de Buenos Aires les falta una vueltita de rosca en lo Sí, gastronómico. sí, Estaría sí, sí. bueno. Y lo que pasa es que son difíciles las infraestructuras. Claro. Y Claro. las demandas de la municipalidad son complicadas. Y Sí. está bien, digamos, no me parece mal. Requieren, digamos, toda la infraestructura es compleja. Nosotros llegamos a tener algo en algún momento, pero es muy difícil de sostener porque Claro. es muy inconstante la gente ¿Tu también. ¿no? relación con Imanol? Mi relación con Imanol surgió en el 94, también por una especie de error. Yo trabajaba en ese momento como asesor de Pablo Compel en La Plaza. Ah, sí, el complejo de la Plaza. Y estaban programando hacer Calígula de Camille con Imanol, que iba a dirigir Gandolfo. No arreglaron plata, o sea, no arreglaron porcentaje con Gandolfo, ahí hubo un Sí. pequeño problemita de este tipo. Y entonces Pablo me dijo, bueno, empecemos a buscar quién. Entonces yo empecé a llamar a tal, a este, a aquel, a aquella, etcétera, una cantidad. Y todo el mundo decía, no, porque creo que por un gran prejuicio. Hasta que en un momento Pablo me mira y me dice, ¿vos? Y yo, que nunca había hecho una obra de teatro comercial, o sea, sí había hecho como actor, y había hecho una como director con Romano, yo había dirigido uno de los sketches de Romano.
que un sketch que Romano, como era tan estricto, terminó sacándolo. Entonces yo seguí cobrando durante toda la temporada sin tener que ir a ver qué era lo que él hacía. Claro. No importa, eso es tu historia. Sí, Romano. Te mando un beso, Gerardo. Gracias, porque gracias a vos también pude pagar un departamentito chiquito. Bien. Vamos. Y entonces me miró así y me dijo vos. Entonces ahí pasó algo interesante, porque el escenógrafo ya estaba, que era Jorge Ferrari, Claro. y eso fue la unión con Jorge, que es un vínculo que yo tengo hasta ahora y que es un vínculo absolutamente profundo, de trabajo increíble. Con el que venimos trabajando, y nada, ahí me pagaron, en ese momento era el 1 a 1, me pagaron un viaje a España para hablar con Imanol. Claro. Y yo llegué con una valijita con los bocetos de Jorge y me sentía como un vendedor de puestas en escena a domicilio, tocando el timbre. Yo estoy viendo una puesta en escena de Calígula. Claro. Fuimos a comer, yo estaba tan nervioso que me comía unos mariscos con la cáscara. Así, No. estaba muy nervioso, estaba él, estaba claro, porque yo era bastante más joven en ese momento y era mi honoraria, digo, padre del aislado, digo. Era una claro, fiesta. también estás Claro. ahí. Digamos, yo nunca me pensé en la farándula, ¿se entiende? Digamos, yo conozco un montón de gente, Sí. toda la historieta, gente que me apoya, pero es raro, para mí son gente con la que trabajé o con la que no conozco, digamos, ¿no? Entonces para mí era raro. Bueno, ahí fuimos Ahí me dijo, bueno, te vienes conmigo a Bilbao, que estaba filmando una película. Ahí fue la anécdota del hay que ser muy estricto a Surmaker, hablando de que tienes que ser muy estricto con él. Volví, empecé Porque a es ensayar. descarriado, hay que tenerle... No, era esas cosas que No. dicen. Y la cuestión es que, digamos, yo me armé el elenco. En ese elenco, por ejemplo, estaba Osmar Núñez, que hacía un papel chiquitito, ¿no? Estaba Pastora, estaba Fabián Vena, estaba Manolo Callao, estaba mi amadísimo José María Gutiérrez, gran actor argentino, gran actor, que después volví a trabajar con él en 2 obras más antes de que él falleciera. Fueron Galileo, Galilei e Ifigenia Náulide. Y nada, fue impresionante, porque Imanol, perdón, Sí. ya había hecho Calígula en España, pero una versión a la romana. Y esta era con trajes, era como aumentar los años 50. Y él llegó más tarde, llegó como 2 semanas más tarde y yo había montado prácticamente todo. Y él estaba mirando el ensayo cuando llegó. Yo dije, ahora me matan. No. Y escucho que dice... Me vuelvo a comer los mariscos con cáscara. No, escucho que dice, yo no voy a poder, querido, no voy a poder. Yo no voy a poder, decía. No, sí, no voy a poder. Y bueno, ahí pudo, obviamente, y fue un éxito de 6 meses, a sala llena. Y ahora 6 vuelven meses. otra vez. Entonces, siempre quedó pendiente, volvemos. Ahora, él prácticamente no hizo teatro desde ese momento. Y Mirá. había hecho 2 obras de teatro, una con la directora Carlota, no me acuerdo el apellido, y otra con Carlos Saura, que fueron espectáculos donde él, nada, un poco hacía lo que quería, pero tuvo la idea de hacer Muerte de un Viajante. Pensó que la persona para dirigirlo era yo, que lo había hecho con Halcón. De nuevo, otro grande, que ya me llama por teléfono y dice, hola. Yo sabía, digo, no, Con esa voz con esa no voz, puede. soy Alfredo, te aclaraba. Y yo decía, ¿cómo me vas a aclarar que sos Halcón? Hola Rubén, soy Alfredo. Sí. Sí, Y ahí también, Alfredo me llamó para hacer Muerto de un Viajante, creo que fue lo... No, nosotros ya habíamos hecho Enrique IV de Pirandello. Y como él se había bajado del Rey Lear con la Belli, me llamó para hacer Muerto de un Viajante. Ahí fue mi primer contacto con la obra de Miller, que había visto. Yo había visto una versión cuando era muy chico en el Lift, con José María Gutiérrez y María Luisa Robledo, que a mí me había impactado y de la cual me acordaba la música y tocaba la música. Y en la obra, en la versión, la parte musical, contiene unos pequeños homenajes que nadie se va a dar cuenta de aquella versión que yo había visto de chico. Qué O sea, lindo. yo vi mucho teatro, esto es lo Claro. que también me... Sos muy riguroso para trabajar tus puestas. Me sorprendió cuando hablé con Joaquín Furriel, cuando estrenaron Hamlet, que me dijo que hacía 3 años que estaban preparando el personaje, que se juntaban en bares a prepararlo. Dije, 3 años. Digo, ¿qué estás tramando ahora? Porque algo estás tramando que capaz en 5 años lo vemos en escena. No, a ver, digamos, después del sacudón que fue hacer Muerto de un Viajante en España,
hacer, cuando nosotros los muertos despertamos, de Sí. Ibsen en el Cervantes, En el que no nos Cervantes, olvidemos, claro. que fue mi debut en el Cervantes. No era la primera vez que actuaba, pero fue mi debut como director. Como director. Sí, y el Colón, o sea, para eso uno tendría que tener una estadía en la Clínica Mayo, como se decía en una época, ¿no? Para restablecerse, Sí, porque después claro. trabajar en mucha institución pública pasan es un cosas, ¿no? montón. Pasan Claro. cosas, Pasan cosas, claro. Entonces uno queda un poco golpeado. Pero me quedé, no tengo, digamos, tengo un único proyecto que también surgió entre gallos y medianoche el año pasado, se iba a hacer el año pasado y no se pudo por la pandemia, que es 2 funciones de Historia del Soldado en un programa doble. En la primera parte toca Marta Argerich, en la segunda Jacques Dutoit dirige Historia del Soldado con Annie Dutoit, que es la hija de ambos, que está haciendo ahora ¿quién es Clara Vick en el San Sí. Martín. Furriel, Peter Lanzani, mira. con ellos voy a hacer Tranqui. Una cosita. una cosita. ¿Sí? Se vienen cositas, como se dice. Pero ahora. son 2 funciones. Está bien, está bien. Ese es mi proyecto, ese es el que está ya acordado. Me mandaron el mail diciendo que tengo el contrato. Después tengo el Páramo. Ahora, tengo unas reuniones la semana que viene para ver si, no quiero Claro. decir nada, pero bueno, tenemos unos pendientes con un montón, con Joaquín hay unos pendientes, o sea, hay como unas ideas, pero todo es, vamos a ver. Hay un momento en que me angustia, hay un momento en que digo mejor que sea así, porque lo que me ha pasado siempre es que cuando yo he intentado forzar, las cosas no me han salido, o sea, me han salido mal. Y que cuando me quedé tranquilo, las cosas que vinieron fluya. Como Ya. generalmente pasa. Claro. Es increíble. Es increíble. Claro. Es increíble, es así, es como... Es en la clase como estás esperando que el teléfono, cuando no te olvidaste, el teléfono sonó. Ya está. Y en este Me acuerdo momento estoy cuando había tratando teléfono con claro, cable. claro, no, pero en este momento, sí, esta cosa de la voz humana, me llamarán, no me llamarán, Claro, ¿no? claro. No, pero en principio no quiero, digamos, hay tantas cosas que me gustaría hacer, pero tampoco es muy posible ni me quiero embarcar en nada, porque también muchas de las cosas que quiero hacer son cosas que requieren teatros grandes producciones. Ya. A mí hay algo que me gusta de lo que me terminó pasando, es que yo soy creo que uno de los pocos directores de este país que puede atreverse a espacios grandes y a elencos grandes. Sí, No es, tal cual. que es un oficio que se está perdiendo, digo, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Y Estamos muy acostumbrados a ver obras de 2 actores y Claro. 2 Exacto, sillas. lo cual no está mal, No, porque por los supuesto que poemas, no. los sonetos también son tan válidos como una novela larga, pero hay más sonetos que novelas largas. Sí, sí. ¿Y Digo, en qué teatro, por ejemplo, te imaginas? no, a mí me gustan los teatros grandes, me gustan a mí meterme con Colón Claro, es- me parece así como wow, porque el problema es grande y el problema no es algo fácil, es algo que uno tiene que estar pensando y resolviendo un montón de cosas. La Martín Coronado, yo no dirigí tanto la Martín Coronado como creo que tendría que haber dirigido, solo 2 espectáculos, Galileo Galilei y el Sí. Hamlet. Hamlet. En ambos me fue excelentemente bien. Hice mucho Casa Cuberta, hice Ajá. Cunil. Cervantes fue la única vez, pero hice La Plaza. Digo, tengo una relación con los espacios grandes que viene de esa cosa del Teatro IF, que es un teatro que tenía 700 localidades Sí, claro. y que era un escenario grande. Entonces, para mí eso Hasta era el lugar. giratorio tenía. Claro. giratorio. Claro. Entonces, para mí eso es como como que es parte de mi propio imaginario. Y a mí me gusta a ver, yo tengo fama de qué intelectual, qué tipo intelectual. Y en realidad lo que busco todo el tiempo es hacer un teatro que sea posible de un verdadero teatro popular. Y creo que el mejor ejemplo de eso fue Hamlet. Y creo que también lo fue El Cónsul. Le fue muy bien. En el sentido de que Hamlet es un espectáculo que lo hicimos prácticamente completa la obra. O sea, no hicimos un recorte para ver 1 hora y media. No, Sí. bancate 3 horas y cuarto dentro del teatro con 2 intervalos y la gente se lo recontrabancaba y gente de diferentes extractos culturales. Entonces venían los especialistas y les parecía bárbaro, y venía la gente que jamás había ido al teatro y le parecía bárbaro. Y dije, eso es un espectáculo popular. Popular no quiere decir de sencillo. No, popular no quiere decir la música popular está los Beatles, que son las músicas más elaboradas, es música popular. Digamos,
lo popular es aquello que puede ser tomado por diferentes sectores sociales y que confluyen. Y Esa que era tenga la pretensión del teatro isabelino, Claro. donde desde la reina hasta el último alabardero perdido podían asistir a la misma representación. Y ese trato todo el tiempo, digo, Muerte de un viajante tiene esas características, el cónsul tenía esas características, la gente se impresionaba porque veía una obra en el Colón donde no había ni princesas ni reyes, sino gente pobre. No, yo dije, qué suerte que me dieron esa obra. Yo no la elegí, me la dieron, pero dije, qué suerte que yo haya podido hacer esa obra. Entonces, eso lo que genera es eso. Yo quería hacer un teatro, puede sonar muy consigna fea, pero esa idea de que sea para todos, todos y todas y todes, digo, que de alguna manera puedan confluir diferentes sectores. Y eso para mí es el teatro que quiero hacer. Pero para eso se necesitan espacios grandes. Grandes, claro. Para que la confluencia sea posible. Y se trata de ser riguroso en el sentido, por ejemplo, el trabajo que hicimos con Lautaro en la versión de Hamlet permitía escuchar la obra sin que hubiera... Dije, la gente en ningún momento decía... Y que "¿Qué me quedara dijo?". con una Claro, palabra que Claro, no... porque no- sí. sabemos que si hay una palabra que no se entiende, ya No, está. claro, ya está. Esa persona La perdiste. Ya la perdiste, se fue a su casa. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Porque no me quedé viendo Netflix. ¿No? Digamos, lo que hay que evitar en el teatro todo el tiempo es que la gente se interrumpa, la interrupción, porque rápidamente pone en evidencia que haber ido al teatro es un disparate. Hoy por hoy, con tantos sistemas que tiene la gente en la casa para poder pasarla bien, entretenida, Mayor desafío, ¿no? claro, hace que, digamos, hace 50 años atrás, esto no era un problema. Era el cine, Sí, Exacto, el sí, circo claro. o el teatro. Ahora es todo contra las casas, contra los aparatos, contra el teléfono, Sí. la computadora, el televisor, etcétera, etcétera, que te provee de una diversión. Entonces, cuando uno piensa eso y lo toma como un problema, empieza a pensar, bueno, ¿cómo tengo que trabajar la materia teatral para que el que está acá justifique haber venido, haber salido de su casa y haber llegado hasta acá? Y eso es algo que la gente de teatro en general no está pensando mucho. Y a mí me parece que deberían todos pensar acerca de eso. Entonces, mi cabeza opera en esa dirección, ¿no? Tratar de que más gente vaya al teatro y le guste estar con otra gente sentados en un lugar, asistiendo a unas personas en vivo. Por ejemplo, para que tengan un dato, Hamlet para mí fue una pelea importante. La sala Martín Coronado es una sala enorme, entonces en los últimos 10 años la sala siempre se microfonaba, porque los actores tienen terror a que no los escucharan. Sí. Y yo trabajé el Hamlet acústico. Hay una sala que tiene una acústica. Y tiene una acústica, acústica. ¿Por claro. qué? Ahora, es distinto que llegue el sonido acústico al sonido microfonado. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el sonido acústico te involucra. El sonido microfonado te pone distancia, te permite desatender. Ese fue un efecto también para pensarlo inclusivo, como un escenario que incluya al espectador. Te comprometo por la acústica. Y eso son, ahí yo me pongo a estudiar Qué lindo. acústica, física, cosas de cómo funciona el cerebro en relación al sonido. Pero esas cosas trato de no hablar demasiado porque dice, qué pesado. Bueno, la verdad que Nos quedaríamos charlando, pero por favor. pero horas y Soy horas. re charleta, Digo, Hoy está no. charleta. Hoy Rubén está No, Hay días que no, siempre hay está días- charleta. hay Rubén días- es chumache, bueno. Chumacha. ¿Hay días que no estás charleta? Sí, Ah, hay días ¿y estás más? en que estoy bucólico. Sí, Ah, más bucólico, claro. Y necesito el silencio, necesito no Sí. estar gente, no ver gente. Bueno, por necesito- suerte no fue por hoy. suerte- Menos No, mal, por suerte zafamos, está. zafamos. Mirá, Claro, no se acompañado. qué terrible el invitado que no le sacas palabras, ¿no? ¿Y qué tal? Terrible. Ay, no tengo Y que ganas. dice Monosílabos. sí, que dice sí. Claro. Ay, no te la rima, vos Claro. No te la rema Claro. nunca. No, yo en ese sentido soy muy gauchito. No. Ah, sí, no. muy Bueno, y aparte remador, tenés muy una vida remador. tan rica, tanto para contar. Ah, sí que esta pregunta tuya viene perfecto ahora. Sí, por A ver, supuesto. a Vos sabés ver. que el programa se llama ¿Qué pretende usted de mí? Bueno, ¿qué pretenden de vos? ¿Quién dijo afuera? ¿Quién dijo uf? ¿Quién dijo? Como diciendo, acá nos vamos más. Maravilloso. Y yo creo que, a ver, varias cosas pretenden de mí. Algunas que son bárbaras. Y yo me gusta que pretendan de mí que sea una persona amorosa, cariñosa, atenta. Y eso está muy bien. Y Sí. eso a las personas que me lo demandan, se los agradezco que pretendan eso de mí, ¿no? Otros pretenden que sea barato,
que no sobre Esos mucho. productores. Eso me ¿no? encanta. Y eso no me gusta. Ahí sí me pongo re Isabel diciendo lo que pretende de mí. Claro. Que sea barato, no. No, señor. No, trato de no cumplir con ese deseo del otro, de esa pretensión del otro. Porque hay mucho maltrato en ese sentido, Claro, en este momento. claro. Pero sí, creo que son dos cosas. Los que me quieren y que quieren que yo haga las cosas correctamente, que esté más atento a veces, porque es cierto, yo cuando me meto a trabajar, por ahí desatiendo un poco mi Claro. mundo externo, ¿no? Debo contar una cosa interesante. Luis, mi pareja, sentía celos cuando yo trabajaba con Lautaro, el Hamlet, y buscaba la palabrita. Le da más bola a él que... No es claro, era como que veía que yo tenía un nivel de goce ahí que Claro era- que decía. ¿no? Luis querido. No, digo, pero es cierto, porque me pongo ahí, pero es lo mismo que le pasa a él cuando se pone con la ciencia, no lo saca nadie de ese mundo. Claro. ¿No? Y él Dos apasionados. Claro, entonces en este momento estamos juntos dos personas que estamos como locos cada uno y es muy buena la combinación arte-ciencia. Les la recomiendo, señora, señor, recomiendo que Pareja. cuando tenga que elegir pareja, arte-ciencia Arte-ciencia. es ganadora. ¿no? Un consejo para... Y termino Está con un buenísimo. consejo. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias, muchas gracias. gracias. Un Fuerte placer. aplauso. Placer. Placer enorme. Gracias, Muchas Rubén, gracias. querido. Gracias. Y nosotros, Qué señoras y señores, placer. después de esta hermosísima charla, nos vamos a hacer una pausa muy breve. Tenemos que sacar la foto, te lo pido por favor. favor. Rubén. Pausa, ya volvemos.